Y hoy es el Día Nacional de Oración, quiere decir, bueno, que vamos a pasar orando en nuestro día, ¿cierto? Este es el Día del Señor también. Acuérdense que la Biblia dice que hay una bendición especial en el Día del Señor. Mire que eso lo vamos a ver hoy en la enseñanza. El Señor dio como tres bendiciones en Génesis, empezando cuando Él hizo la creación. Después de que creó todos los animales, después de que creó las aves del cielo y todo esto, Él los bendijo y le dijo, fructificad y multiplicaos, poblad la tierra. Luego de que hace a los animales y al hombre también le dice, los bendijo otra vez. Y la tercera bendición, Él dice que Él bendijo el día de reposo, el día que Él descansó. Él bendijo ese día. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Sí, ¿qué quiere decir esto en otras palabras? Quiere decir que existe una bendición especial a los que guardan el día del Señor. Y la Biblia hablaba en el Antiguo Testamento, era el sábado, pero cuando los discípulos después de que Cristo resucitó el primer día de la semana. Entonces ellos comenzaron a guardar ese día, porque era una forma en que le estaban dando la gloria a Dios por lo que Él había hecho en el nuevo pacto. Amén. Y porque Jesús es nuestro día de reposo. O sea, en Jesús ya tú dejas de buscar, de tener esa ansiedad interna de buscar la verdad. Ya tú puedes descansar, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces ahí podemos descansar. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a declarar en esta mañana que la palabra de Dios va a llegar al corazón, va a llegar a sus vidas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, Padre, esta es la palabra de Dios, la que vamos a enseñar, Dios. Declaramos hoy en el nombre de Jesús, Padre, que las palabras que tú has enviado a la tierra no volverán vacías. Gracias, Señor, porque hace más de 5,000 años, 4,000 años, empezó a escribirse la palabra de Dios. Y tú, Señor, nos diste esta palabra y la enviaste a la tierra para que no volviera vacía, sino que esa palabra fue enviada por una razón, y esa razón es sanar la tierra. Por eso hay tanta enfermedad, Señor, porque falta que la palabra sea implantada en el corazón de las personas. Oramos en el nombre de Jesús que esta palabra que vamos a predicar llegue a tu corazón y hoy seas transformado, y hoy yo sea transformado por la palabra gloriosa de nuestro Dios. Padre, úsame como un vaso, Señor, que pueda llevar esta palabra con denuedo, y que esta palabra, Señor, sea sembrada en el corazón y produzca fruto al 100, al 60, al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le damos gracias al Señor por este tema. Hoy estamos terminando el tema de la guerra espiritual, porque vamos a empezar vamos a hablar de los últimos tiempos. Mira qué bien el Señor nos tiene a nosotros conectados. Yo no entendía cuál conectados estamos en esta iglesia. Todas las enseñanzas que hemos dado tienen que ver con lo que está pasando a nivel mundial. Todas las enseñanzas. Estamos en una guerra espiritual. El Señor sabía que esto iba a pasar. De hecho, yo hace algunas semanas tuve un sueño y yo le decía a mi esposa, yo nunca sueño, y yo me levanté así asustado porque fue un sueño así como flash, como relámpago. Y yo soñé con Donald Trump. Yo nunca sueño con él, Señor. Y soñé con Donald Trump y que estaban diciendo que había una guerra biológica. Es que había algo con una guerra biológica. Y eso fue como en enero que yo soñé eso. Yo le decía a mi esposa, una guerra biológica, pues me pareció tan raro eso. Yo le decía, no, yo no entiendo. Pero muchas veces Dios le manda uno de esos sueños para que uno ore, porque bueno, ya viene algo. Mire que la Biblia dice que Dios no hace nada sin avisar a sus siervos los profetas. Eso es tremendo. Yo me sorprendo de lo tremendo que es Dios y cómo nosotros somos despistados. Yo no oré por eso, pero Dios ya me había avisado. Entonces, pero si ven, no se da cuenta. Si ves que es despistado. A veces Dios nos dice cosas. Cuando van a pasar cosas en un cristiano, el Señor siempre le avisa antes. Lo que pasa es que nosotros ni cuenta nos damos. Usted no sabe ni muchas veces cuántas veces nos ha avisado Dios de cosas que nos van a pasar antes de que pasen. ¿Por qué? Porque acuérdese que cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, Dios dijo, yo le voy a negar, o yo no le voy a decir esto a mi amigo Abraham. Dios le contó, dijo, mire, Sodoma y Gomorra, ya hasta aquí le aguantamos, ya no más. Ya el clamor ha subido delante de mí, ya no hay forma de retroceder esto. Y le contó a Abraham.
¿Por qué? Porque Dios sabía que Abraham tenía a alguien allá que le importaba. Entonces mire cómo Dios le importa. Por eso alguna gente me pregunta, mucha gente, hay mucha discusión, y eso lo vemos mucho en muchas sectas. Discusión de cómo va a ser los últimos tiempos y todas estas cosas. Mire, Dios no va a hacer pasar a su iglesia por eso. Dios ama tanto a su iglesia que la iglesia no va a pasar por eso. Pero el mundo sí va a pasar por eso, pero la iglesia no. Y Dios nos está avisando desde ya, pero que no nos pase como a mí en enero, que Dios nos está avisando. ¿Sabe que a veces ponen a avisar hasta los Simpsons? Dicen que los Simpsons siempre, lo que va a pasar, pasa en los Simpsons. Hasta los Simpsons avisan. De hecho, hoy estaba viendo una que estaba mostrando en Facebook, que los Simpsons sacaron un capítulo donde el arrebatamiento pasa. Entonces eso puede estar influenciado por muchas cosas sobrenaturales, porque es una serie. Yo sé que muchas de esas personas que manejan la media y manejan todas estas cosas están involucradas con el ocultismo. La gente no se da cuenta, pero muchos de los medios de comunicación están conectados con sectas ocultistas, con satanismo y con Illuminatis y con masonería y con esta serie de cosas, y ellos tienen contactos con entes espirituales, y en el mundo espiritual el diablo ya sabe que lo que viene es el arrebatamiento. No sabe cuándo, pero el diablo sabe. Entonces, ¿cuál es lo que tienen planeado? Inmediatamente la iglesia sea arrebatada, el mundo va a decir que fueron los ovnis que lo llevaron, y eso lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, que los ovnis se van a llevar a las personas de la tierra. De hecho, yo ya sabía, imagínense, antes de ser cristiano, alguien me estaba predicando un día y me dijo, sí, es que Dios va a arrebatar su iglesia. Y yo, sí, ¿cómo así? Y entonces dijo, sí, es que Dios va a venir y todas las personas, los cristianos, van a ser tomados de la tierra. Y yo dije, yo ya he leído eso. Y yo no era cristiano, y yo ya he leído eso. Y yo dije, sí, es verdad. Eso está en los libros de ovnis y de cosas, que los ovnis van a arrebatar. Y eso es pura mentira, porque el diablo ya sabe que eso viene. Entonces él va a tratar de, él ya tiene todo montado para que la gente no crea, o crea otra cosa, o crea una mentira. Entonces, el tema de hoy, ya que me salió un poquito, el tema de hoy es bendiciones y maldiciones. Este tema es bien especial, porque siempre que toco este tema, Dios hace liberaciones en ese tiempo. Empieza a hacer liberaciones. ¿Por qué? Porque vienen en la vida de las personas. Hay bendiciones y hay maldiciones que nosotros hemos cargado y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Usted no se ha preguntado por qué en mi familia corre, por ejemplo, que no se casan, por ejemplo? Hay familias donde no se casan. La familia es producto de un matrimonio, de una unión marital. De hecho, el hijo tampoco se casa, y el que sigue tampoco se casa. Lo mismo con vicios como la drogadicción o el alcoholismo también. Usted ve que el abuelo tomaba, el papá tomaba, el niño toma, y todo eso como que uno ve que se transmite, que se transmite generación en generación. Por ejemplo, vemos un ejemplo, una mujer que dice, que ve a su papá que le pega a la mamá, que el papá es abusivo, una mujer que es un hombre abusivo, un hombre que trata mal a su mamá, un hombre que abusa de irresponsable, y ella promete nunca casarse con un hombre así. Y ella promete nunca casarse con un hombre así, pero cuando dice en el altar, sí acepto, con el que está casándose es con un hombre igualito a su papá. Hay muchos casos de eso. Por ejemplo, el hombre que dice, yo nunca le voy a pegar a mi esposa, nunca la voy a maltratar porque mi papá maltrataba a mi esposa. Cuando dice sí acepto y se casa, empieza a maltratar a su esposa de la misma manera que lo hacía su papá. Entonces la gente se pregunta por qué suceden ese tipo de cosas, y la razón es porque hay maldiciones corriendo en las familias, y se llaman maldiciones generacionales. Y es una de las cosas que es importante conocer en la guerra espiritual, porque muchas veces la gente dice, yo no sé por qué yo no puedo romper con esto. Y muchas veces estas maldiciones vienen cargadas de siglos, hasta siglos, en la familia,
vienen desde atrás, desde mucho atrás, y no son culpa de nosotros, pero como nosotros tenemos una herencia espiritual, nosotros recibimos una herencia espiritual de nuestros padres. Todo lo que nuestros padres hacen, bueno o malo, van a ser bendición o maldición para nosotros. Entonces las maldiciones son una realidad que se puede observar en la Escritura. Usted lo ve desde el principio. Desde el principio Dios pronunció cómo operarían. Mire, usted lo ve muy fácil. Génesis 1:22. Vamos a comenzar a ver en la Biblia cómo Dios desde el principio, o sea, la intención de Dios, ¿cuál era? La intención de Dios siempre fue que nosotros fuéramos benditos. Dios nunca en el principio, cuando la creación fue hecha, pronunció ningún tipo de maldición. Dijo Dios, y Dios los bendijo en el versículo 1:22, diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares, multiplíquense en las aves en la tierra. Dios bendijo los animales acuáticos y los animales que volaban. Luego más adelante crea a los animales terrestres y al hombre. Y en el versículo 28, le dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Esto es una bendición específicamente dirigida al ser humano. Después de que Dios crea al ser humano, Dios le dio esta autoridad sobre sojuzgar la tierra. La gente cree, o los teólogos afirman, que en esa época las bestias que dice la Biblia y los animales que dice el versículo anterior a ese, creo que es el 27, creo que es el 26, por ahí 26, 27, que habla de las bestias, cuando se crearon las bestias, en el versículo anterior es: y luego se crea el hombre. Los teólogos dicen que esos animales no eran salvajes. Es decir, que esos animales no eran violentos, que no tenían naturaleza violenta, que la naturaleza violenta se vino a dar luego. Por eso Adán se podía sentar con un león, se podía sentar con una serpiente, y la serpiente no le hacía nada, porque el animal se volvió violento luego de que la tierra fue maldecida y el hombre cayó. Fue maldita y el hombre cayó. Entonces eso es lo que dicen la mayoría de los teólogos. ¿Por qué lo afirman? Porque hay otro pasaje que afirma que en el milenio la tierra va a ser purificada de tal manera que aún los animales van a dejar de ser salvajes otra vez. Entonces nosotros vamos a sentarnos con el león. Imagínese usted: ay, vamos a comprar un perrito. No, comprémonos un león mejor aquí, un león bien lindo, bien peludo. Imagínese, y entonces saca al león, saca a pasear al león ahí, darle una vueltecita. Entonces, lo que estoy queriendo decir con eso es que existen unas bendiciones, y ellos en el jardín del Edén no tenían sino bendición. Pero como Dios les había dado esta responsabilidad, entonces miremos la otra bendición, la del versículo, la de Génesis 2:3. Es otra bendición. Y dijo Dios, mire que esto es importante. Dios da 3 bendiciones, pero mire cómo Dios bendijo este día. Y por eso, y es una de las bendiciones que aparece en la Biblia, específicamente Dios bendiciendo ese día. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Yo le decía a una persona: ¿usted cree que Dios necesitaba descansar? No, porque Dios no cansa. Pero Dios lo hizo como ejemplo. ¿Y sabe por qué Dios bendijo ese día? Porque para Dios es importante que nosotros disfrutemos. Cuando tú disfrutas el dinero que Dios te da, la casa que Dios te da, el carro que Dios te da, las bendiciones, la naturaleza, Dios bendice eso. Dios quiere que, pero el hombre moderno y el hombre sin Dios no disfruta lo que tiene, sino que eso lo hace ídolo y se vuelve sediento por más, porque el hombre lo disfruta cuando Dios está en el corazón. Cuando Dios está en el corazón lo llena todo, y lo demás es añadidura. Él es nuestro deleite, y lo demás es algo que nosotros podemos disfrutar como añadidura. No nos gobierna. Lo podemos tener, no lo podemos tener, pero Dios, como nosotros no estamos pensando si lo podemos tener o no, Dios nos lo da. Porque Dios quiere que nosotros tengamos a Dios. Dios lo que no quiere es que nosotros nos enamoremos de lo que nos da, sino que le amemos siempre a Él y que Él sea lo primero. Y estos principios son importantes porque Él crea este día, y luego más adelante se vuelve el domingo. Cuando los cristianos comienzan a adorar en el primer siglo, ya no lo hacen el sábado, sino que lo hacen el domingo, porque Jesús es un nuevo pacto.
Entonces, este día, ¿cuál es el propósito de ese día? Nuestro descanso. ¿Y quién es el descanso de nosotros? Nuestro reposo es Jesús. Ese es nuestro reposo. Nosotros entramos a nuestro reposo. Lo dice más adelante Pablo. Ese no es el tema que voy a tratar hoy, pero lo estoy hablando tangencialmente. Entonces, Dios en el versículo del 28 de Génesis que vimos anteriormente, Dios les da unas responsabilidades a ellos. Y note una cosa, cuando Dios te da una responsabilidad, Dios siempre te tiene que poner un mandamiento. Vuelvo y lo repito, cuando Dios te da una responsabilidad, Dios siempre te coloca un mandamiento. ¿Por qué? Porque aunque el hombre tenía la responsabilidad de cuidar la creación y todo lo que él tenía, Dios seguía a cargo. Entonces, a través del mandamiento, Dios le estaba diciendo: usted, esto es todo suyo, pero ese árbol no me lo toca. ¿Qué quiere decir? Yo todavía tengo control sobre usted. Yo todavía, soy su Dios. Yo todavía soy el dueño. Yo le doy todo, pero yo le muestro, mire, es como cuando usted tiene un hijo y usted le dice: haga todo lo que quiera pues acá en este lugar. Pero usted sabe, esto no lo puedes tocar. Entonces ese muchacho que va a decir: mire, invita a sus amigos a la casa y dice: mire, esta es la casa, tómense las gaseosas, lo que sea, vamos a ver el partido, pero no le vamos a tocar esto a mi familia, no le van a tocar esto, no le van a hacer esto. ¿Por qué? Porque él reconoce que hay él puede hacer muchas las cosas que quiera. ¿Qué quiere decir? Él reconoce que hay alguien encima, que hay alguien sobre él. El hombre tenía que reconocer. Si Dios no le hubiera puesto ningún mandamiento, entonces el hombre hubiera hecho todo lo que quisiera en ese lugar, sin fuera de Dios. Hubiera dejado a Dios por fuera, no necesitaba. Pero Dios le pone ese mandamiento también, para que siempre que hay un mandamiento, siempre que hay un poder, tiene que haber una responsabilidad. Tiene que haber una responsabilidad de la otra persona. Entonces, ¿qué pasaba? Si se violaba ese mandamiento, ahí es donde Dios dicta una maldición. Mire que Dios no dijo ninguna maldición sobre ellos, pero si ellos violaban esa relación o ese lugar que Él tenía como dueño de todo, Él era el dueño, nosotros éramos los que guardábamos el jardín. Esa era la misión de nosotros. Vamos a ver Génesis 2 del 15 al 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y guardase. Mire que esta era la labor de Adán y Eva: labrarlo y guardarlo. O sea, él tenía una labor. Es decir, él podía guardarlo. Y guardarlo incluía que él tenía que cuidar el jardín de lo que Satanás pudiera hacer allí. Por eso Adán tuvo una responsabilidad en que el diablo se metiera con su esposa, porque él tenía que estar guardando lo que estaba pasando con su esposa también. Por eso es que por eso el hombre cayó hasta que Adán cayó, porque él tenía una responsabilidad de labrar y guardar la tierra. Él luego se puso, mire, él le colocó nombre a todo. Usted se imagina qué cabeza tenía que tener Adán para colocarle nombre a todo. O sea, la inteligencia de Adán, dicen los científicos que el hombre no desarrolla, creo que ni el 10% de la capacidad mental. Usted se imagina como un 90% desperdiciado. Que nosotros, Adán, yo pienso que Adán podía haber desarrollado el 100% de su capacidad mental. Algunos teólogos dicen que Adán podía comunicarse con los animales. De hecho, por eso fue que pudieron hablar con la serpiente. No era raro que Eva le hablara a una serpiente. Usted va y le habla a una serpiente y sale usted corriendo. Ahora, usted saca a su perrito y el perrito: ¡hey, deme comida! Usted mismo sale corriendo. Pero ellos no. Eva no se asustó. A Eva no le pareció raro que una serpiente le hablara. Entonces los teólogos dicen: ¿por qué? Dicen porque seguramente en su capacidad totalmente que ellos tenían de capacidad mental, hasta podían comunicarse con la naturaleza. Entonces nosotros, o sea, cuando uno estudia Génesis tiene mucho. Es un libro, wow, es un libro precioso, es un libro que abre mucho los ojos en muchas cosas. Entonces Dios lo puso en ese jardín y le dijo: y mandó Jehová al hombre. Entonces mire, está la restricción: de todo árbol del huerto puedes comer. O sea, puede hacer lo que quiera mi hermano acá. Esto es, lo labra, lo guarda, pero tenga en cuenta que es que yo le voy a poner, yo soy el manager, el dueño. Yo le tengo que poner una restricción para que usted reconozca mi autoridad. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ya viene la maldición, ciertamente morirás. Ellos estaban malditos en ese momento, no. Dios les dijo: ¿qué es la maldición? La maldición es
Pero en este momento ellos no tenían ningún tipo de maldición. Ellos no se enfermaban, ellos no sentían odio, no tenían ningún tipo de mal en su sistema. Su sistema de ADN era puro. Por eso usted mira la Biblia, los hombres cada vez se han deteriorado más. Los hombres cada vez se han deteriorado más. Como éramos nosotros, no era en la época de Abraham. Abraham tenía un mejor ADN y un mejor físico que nosotros. Usted se imagina, es un viejito de 35 años que fue a pelear y derrotó 4 reyes. Un viejito de 70. Tenía que ser, yo creo que esos viejitos eran arrugaditos y como con cuerpos de Schwarzenegger, así todos. Yo me los imagino así, yo no sé, pero yo me los estoy imaginando así, todos. No eran arrugados, hasta ni arrugados serían, yo creo que. Pero a nosotros, a los 30 años, usted ve una muchacha ahora aquí en Estados Unidos y parece como de 50. Polotrajinadas. Hay veces, ¿no? Pues la muchacha en la calle. Sí. Por el pecado también y por muchas cosas. El desvelo, la tomadera de trago. Entonces, ese ADN que nosotros que tenían en esa época no es el mismo y no es de la misma manera. Ellos vivían es que 600 años. Yo imagino 600 años. O sea que yo estaría, en este momento me faltarían como unos 500, 600 años más de vida. Imagínense uno pensando así. Pero ya uno llega ahora a los 40 y ya uno piensa jubilar. 55, ¿cuándo es que me voy a jubilar? Porque ya hasta los 70, 80, de pronto llego a los 80. Imagínense la vida como se va de rápido, ¿no? Increíble cómo se va la vida de rápido. Entonces, Dios les dice más adelante en el 17, pero el que si comen de esto ciertamente morirás. Entonces esa era la maldición. Inmediatamente ellos comen, entonces la maldición ellos tuvieron que esperar por ella, no. La maldición llega. Y esa es una cosa que nosotros tenemos que entender. La maldición se manifiesta en las personas sin necesidad de que tengan que hacer nada. Pero hay veces no se manifiesta inmediatamente. Mire que les dijo, aunque en el discipulado nosotros estudiamos esto, que ellos, cuando dice la palabra que se usa es mud, que es muriendo morirás, fue lo que les dijo Dios. Y cuando ellos pecaron, inmediatamente hubo muerte espiritual. Eso fue inmediato. Y la segunda característica de eso era que la muerte física se iba a producir después. O sea, era una muerte lenta, ¿cierto? Una muerte lenta. Yo estaba pensando mucho eso, porque Dios los tuvo que sacar del jardín del Edén porque ahí estaba el árbol de la vida. Es decir, que el árbol de la vida podría ser un antídoto que los mantuviera vivos en un estado de muerte espiritual. Entonces por eso Dios los quiso proteger de cierta manera, porque si no duraría la tierra ni un momentico con todo eso, la gente bien perversa y bien mala. Bueno, entonces continuamos con esto. Estas eran sus responsabilidades. Se trataba pues de un lugar de privilegio. Con el privilegio vienen todas las responsabilidades. Entonces la forma en que ellos mantenían esa posición era cuidando esa restricción. Si ellos se mantenían cuidando esa restricción, ellos se mantenían en la bendición. Si ellos si ellos violaban esa restricción y descuidaban su relación con Dios, iban a empezar a fallar. La infracción a este primer mandamiento originó la maldición del pecado. ¿Y hasta cuándo tocó esa maldición? Todas las generaciones en adelante. La muerte entró. Acuérdense que eso está Filipenses 2 del 6. La muerte entró al hombre. Creo que eso está. Ese versículo no lo coloqué. Eso está en. Ese es el de. Sí, por. Sí. Si la maldición entró por un hombre y por el pecado la muerte, así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No me acuerdo ese que. Sí, ese es el de la maldición. Creo que ese era, no me acuerdo exactamente el versículo. Era Romanos, ¿no? Romanos 5. A ver, yo lo miro acá. Ese versículo se me olvidó colocarlo, pero ese versículo 5:12 dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron ¿en quién? En Adán. Todos pecamos en Adán. Entonces, ¿qué tuvo que pasar para que esa maldición fuera revocada?
tuvo que venir Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, ese es el origen de la maldición. Tuvo que morir Cristo por nosotros. Entonces, toda la enfermedad, toda la muerte, todo lo que usted ve ahora es consecuencia de esa primera maldición que todavía está operando en la tierra. Entonces, Jesús tuvo que venir. Filipenses 2 del 6 al 8. Sí. ¿Tampoco? Filipenses 2 del 5 al 8. ¿Quién me puede leer ese? Filipenses 2, yo lo tengo acá. Filipenses 2 del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, eso fue lo que tuvo que hacer Jesucristo por nosotros. También está Deuteronomio 21, que fue lo que hizo Jesús entonces por nosotros en la cruz. O sea, tuvo que haber algo equivalente a la maldición. O sea, Jesús vivió en rectitud, no estimó el ser igual a Dios y fue el que pudo llevar nuestra maldición en la cruz del Calvario. Por eso dice Deuteronomio 21, 22 y 23, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, sigue, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Quién entiende que cuando Jesús murió, por eso fue que Jesús lo bajaron de la cruz y lo sepultaron en ese lugar rápido? Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminaréis tu tierra que Jehová tú diste a tu Dios te da por heredad. Entonces, ¿qué quiere decir todas estas cosas? Quiere decir que Jesús hizo maldición por nosotros en la cruz del Calvario. Él se hizo maldición. Por eso cuando Él lo colgaron en la cruz del Calvario, los judíos estaban felices los que lo crucificaran, porque ellos sabían que el Mesías, ellos pensaron en su mente, y ellos fueron, mejor dicho, Dios se burló de ellos. Ellos pensaron que al colgar a Jesús, lo que estaban haciendo era quitarle la capacidad de ser el Mesías, porque lo estaban maldiciendo al colgarlo de un madero, porque ya estaba en la ley. ¿Quién sabe que Deuteronomio significa segunda ley? En Deuteronomio se desarrolla los 10 mandamientos y la ley. Entonces Dios dice, maldito el que sea colgado en un madero. ¿Quién recuerda también cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto? Que las serpientes habían comenzado a picar a los hijos de Israel, porque los hijos de Israel estaban murmurando, y Moisés levantó la serpiente, levantó una cruz y encima colgó una serpiente, simbolizando que el pecado iba a ser crucificado en ese madero. Entonces, en Deuteronomio 21, 23, vemos que era maldito. Entonces Jesús se hizo maldito por nosotros. Es decir, la maldición que era nuestra, Él la cargó sobre sí mismo. Gálatas 3:13. Vuelve otra vez a dar cuenta de esto que pasó. Cristo nos redimió de la maldición. ¿De qué? De la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, decir, Jesús por nosotros se hizo maldito. Él se hizo maldición para cargar nuestras maldiciones. Bueno, entonces, ¿por qué muchas veces seguimos cargando maldiciones? Note algo, la maldición del Edén ha perseguido al hombre desde esa época, y solo cuando recibimos el sacrificio de Jesús por la fe es que somos salvos, recibiendo la bendición de Abraham por medio de Jesucristo. Efesios 2 del 8 al 9. Nosotros recibimos la bendición cuando nos convertimos a Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, esa es la bendición de Abraham. La bendición de Abraham que nosotros recibimos. La bendición de Abraham se ve ahí. ¿Cuál es la bendición de Abraham? ¿Quién sabe cuál es la bendición de Abraham? Vamos a Génesis 12 del 1 al 3. Mire la bendición. Mire la bendición que cayó sobre el creyente. Vamos a ver esto, mire. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
y haré de ti, mira esta la bendición, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la bendición de Abraham. Y nosotros, cuando en la cruz del Calvario Él se hizo maldición por nosotros, y nosotros le recibimos por la fe en nuestro corazón, como Abraham, que salió por fe de Ur de los Caldeos, recibimos a Jesús por la fe. La bendición de Abraham nos es imputada a nosotros también. Es decir, que el cristiano debe ser bendito. Pero ¿por qué razón entonces los cristianos no viven en bendición? Muchos de ellos. ¿Por qué? Entonces vamos a mirar todo esto. Mire lo de la bendición vamos a mirar una cosa. Vamos a mirar Romanos 12, del 5 al 17, que eso no lo sabemos de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la redención completa se dio a nuestro espíritu, porque fue creado de nuevo. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo necesitan ser transformados, como dice Romanos 12, del 1 al 2. Todavía estamos en esa transformación. Entonces, nosotros tenemos que dejar de también sembrar para la carne, porque siempre que sembramos para la carne, de la carne vamos a recibir maldición, de la carne vamos a recibir muerte. Entonces, acuérdese Gálatas 6 del 7, miramos de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo. Entonces, aunque nosotros somos nuevas criaturas en nuestro espíritu, nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos. Y aquí es importante, vuestros cuerpos en sacrificio. Wow, ese versículo es poco entendido. Hay que presentar el cuerpo en sacrificio vivo y santo. ¿Cuál es el culto de nosotros? Ya tú no vas al templo judío a presentar animalitos. Antes, ¿qué hacían los judíos para el perdón de los pecados? Iban al templo y presentaban un animal. Ya lo que tú presentas es a ti mismo. Este es el sacrificio de nosotros. Nuestro cuerpo como en santidad. La palabra dice: huid de la fornicación, porque todo pecado todo el que fornica peca contra su propio cuerpo. Todo pecado que se comete por fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Y después dice: ¿no sabes que eso es templo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo está en ustedes. Entonces nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos poner nuestro cuerpo en sacrificio. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo cosas que a nuestro cuerpo no le sirven, ¿qué está pasando? Nosotros no estamos presentando nuestro cuerpo en sacrificio. Vuestro cuerpo es agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Qué está diciendo? Usted puede venir a 80,000 cultos, puede venir a la iglesia 500,000 veces, pero si nosotros no presentamos nuestro cuerpo en sacrificio a Dios, no estamos haciendo nada. Este es el culto racional. ¿De qué le sirve si uno sale de aquí y sigue haciendo los mismos pecados de los que se arrepiente? Eso es lo que está diciendo. Y pero más adelante dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Y ahí dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, que es vuestro culto racional. Y sigue en el 2. ¿No está? El 2 sí debe estar. No os conforméis a este siglo, entonces dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está queriendo decir eso? Que la maldición fue quitada de nuestro espíritu. Nuestro cuerpo necesita presentarse sacrificio para mantenerse en santidad y no seguir sembrando para la carne. Y nuestra mente necesita ser renovada por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Es decir, hay muchas maldiciones que todavía siguen operando porque nosotros seguimos operando en ellas. Y muchas veces hay ataduras que vienen de atrás, que vienen de la familia, que vienen de atrás. Mire, Gálatas 6:7 es otro versículo. Aquí estamos entendiendo muchas cosas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Tú no puedes esperar que si tú siembras para tu carne, vas a segar de la carne entonces vida eterna. El mismo Romanos dice: el que siembra para la carne, cosecha de la carne destrucción. Si nosotros sembramos para nuestro cuerpo, hacemos lo que el cuerpo quiere, entonces el cuerpo de nosotros va a cegar destrucción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el culto racional, ¿qué es? Que nosotros somos nuevas criaturas, que nuestro cuerpo debe ser presentado en sacrificio santo y que nuestra mente debe ser renovada todos los días por la palabra de Dios.
Entonces, eso es importante que usted lo entienda y grábeselo. Mire, el espíritu es nueva criatura. Es creado por Dios. Somos nacidos de nuevo. El cuerpo necesita ser entregado como sacrificio santo a Dios. Y la mente necesita ser renovada por medio de la palabra de Dios. 3 cosas que tienen que pasar en la persona para que la maldición comience a perder el poder. La maldición pierde el poder sobre tu espíritu. Tú ya eres salvo, ya vas para el cielo. Pero muchas veces en el cuerpo siguen operando maldiciones que viene por el pecado de Adán y Eva. Por eso necesito presentar el cuerpo en sacrificio vivo y santo a Dios, que es nuestro culto racional. Y nuestra mente necesita ir a la palabra de Dios para que sea transformada y las actitudes que tenemos nosotros, que nos apartan de Dios, sean quitadas de nosotros. Cuando nosotros no entregamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, entonces hay algo que no está operando bien en nuestras vidas. Entonces eso es lo que quiere. Entonces muchas veces nos quejamos porque no vivimos el 100%, porque realmente hay cosas que no están bien todavía en nuestras vidas. Pero Dios, cuando nosotros somos salvos, Dios hace algo inmediatamente. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene sobre nosotros. Y hay una bendición, la bendición de Abraham. ¿Qué es la bendición de Abraham? Que íbamos a hacer bendición. Que a los que nos bendijere los bendeciré, y los que nos bendijere los bendecirá, y a los que nos maldijere los maldecirá. Es decir, Dios se compromete a estar con nosotros y que seremos bendición. Ya vimos Gálatas 6:7. Con todo lo anterior quiero decir que aunque Cristo pagó el precio del pecado para redimirnos de la maldición del pecado, cuando como cristianos comenzamos a vivir como cristianos nacidos de nuevo, dependiendo siempre de Cristo, quien vive en nosotros por medio del Espíritu Santo, vamos a continuar recibiendo las consecuencias de esa bendición. Sin embargo, algunas veces las consecuencias de la maldición siguen ahí, activas, porque nosotros hasta quien las tenemos que romper también, ser conscientes de eso y romperlas. Entonces, ¿qué es una maldición? Existe un predicador que se llama Derek Prince. Él es reconocido experto en este tema. Él dice, les voy a leer, ¿qué es una maldición? Se trata pues de palabras cargadas de poder sobrenatural, para bien o para mal, que una vez pronunciadas continúan de generación en generación hasta que sean revocadas y canceladas. De modo que hay fuerzas trabajando en las vidas que fueron activadas en generaciones pasadas o en siglos atrás. Una maldición se puede comparar a un largo y maligno brazo que se extiende desde el pasado. Se recarga sobre usted con una tenebrosa y opresiva fuerza que inhibe la total expresión de su personalidad. Nunca se siente completamente libre de ser usted mismo. Se siente que dentro de usted hay potencialidades que jamás llega a desarrollar por completo. Siempre espera de usted más de lo que logra conseguir. O puede ser que ese largo brazo maligno tenga el efecto de hacerlo tropezar mientras camina. El camino adelante parece despejado, pero de vez en cuando tropieza, sin saber con qué tropezó. Por alguna misteriosa razón, los momentos en que tropieza son aquellos en que estaba a punto de alcanzar una meta después de acariciarla por largo tiempo. Mas la meta se le escapa. Este patrón pudiera repetirse en varias dimensiones de la vida de las personas: los negocios, la carrera, la salud, las finanzas. Casi siempre tiene algún efecto negativo sobre las relaciones personales, sobre todo en el matrimonio y la familia. Con frecuencia también afecta no solo a un individuo aislado, sino a un grupo social más amplio. Muchas veces pudiera ser una familia, pero puede extenderse a un círculo más amplio, a una comunidad o a una nación. Hay veces que hay naciones que son como maldecidas. Hay veces la maldición puede ser a nivel individual, a nivel de familia, a nivel de una comunidad, a nivel de un país. Por ejemplo, nosotros vemos que Estados Unidos es un país que ha sido bendecido. Ha sido bendecido porque este país fue fundado basado en el Evangelio, en la palabra de Dios. Pero vemos nuestros países que son países que muchas veces no han logrado progresar porque han sido fundados sobre la religiosidad. Mientras este fue fundado sobre el Evangelio y el Evangelio trae bendición, nuestros países fueron fundados sobre religiones, sobre posiciones de hombres, sobre la idolatría. Y la idolatría trae pobreza. La gente no sabe eso, porque esas maldiciones están ya dichas. Acuerde lo que dijo: las maldiciones son palabras pronunciadas ¿por quién? En la ley. Cuando usted lee la ley de Dios, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco, y usted lee todo eso completo, usted se da cuenta de que la Biblia dice muchas maldiciones y las vamos a mirar. Y eso es lo que vamos a mirar, esas maldiciones. ¿Cómo se originan las maldiciones? Una de las grandes fuentes de maldiciones son las palabras que se pronuncian.
Sabemos que ya Dios pronunció un montón de maldiciones a los que no cumplieran la ley. Por eso Jesús dice que nos libra del poder de la maldición de que leímos antes. De la ley. Porque la ley fue una palabra que Dios pronunció y que estaba mostrando la ley, el carácter de Dios. Pero el que no cumpliera esa ley era ¿qué? Era maldito. Entonces hay una maldición ya pronunciada por Dios. Por eso muchas naciones y muchas personas y muchas familias, así no quieran. Y esto es una cosa, usted no tiene que hacer nada para que la maldición le llegue. O sea, digo entre comillas, después de haber hecho el pecado, la maldición te va a alcanzar en cualquier momento. Puede que no ahora, pero más adelante. Y puede que no te alcance a ti, sino que alcance a tu nieto y que alcance a tu hijo o que alcance a una generación más adelante. Eso es lo más tremendo. Hay gente que usted ve tan malvada, malos. Y usted dice, este mal no le pasó nada y se murió y como que no crea esa maldición. Nada de lo que se hace mal se deja de pagar. Si no lo paga usted, lo paga el que sigue. Entonces la gente que le pasan cosas y dice, ay, ¿por qué estoy tan de malas? Bueno, tú no sabes qué maldiciones estás cargando de injusticias hechas por nuestros familiares en el pasado. Injusticias. Y no solamente pueden ser una o dos generaciones, pueden ser hasta siglos de cosas malas que se han hecho en nuestras familias, y muchas veces nosotros estamos cargando hasta que nos rompemos esas palabras. Entonces, ¿dónde se originan las maldiciones? En palabras. Proverbios 19:9 dice, el testigo falso no quedará sin castigo, el que habla mentira perecerá. El que sigue, Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Yo le digo mucho a las personas, cuídese de lo que dice con la boca. Porque hay personas que creen que porque dicen una cosa se quejan o dicen cosas con la lengua. Esas cosas producen maldición. Porque las maldiciones son palabras, y las palabras las dijo Dios en la ley, pero las palabras también las decimos nosotros con nuestra boca. Entonces las maldiciones también se originan en la boca. Y usted dice, no sirvo para nada. Una maldición que usted mismo se está autoimponiendo. Hay personas que, por ejemplo, le pasa mucho a las mujeres con el cuerpo, que ven otras mujeres muy hermosas y esas modelos que salen en la televisión, y dice, yo soy fea. Y mujeres bien lindas, y yo soy fea, y ella misma se ve fea y se vuelven anoréxicas, porque una maldición que ella misma se autoimpuso. O usted dice, qué piernas tan feas tengo. Por ahí yo escuché un testimonio, una señora, qué piernas tan feas tengo, decía cuando estaba adolescente, y cuando creció se enfermó de trombosis de las piernas. Empezó a sufrir enfermedades en las piernas, porque como ella maldijo sus piernas, después tuvo que orar, arrepentirse, y Dios la sanó. Entonces hay maldiciones autoinfligidas. Si usted dice, como estoy de gordo, como estoy de feo, usted está maldiciendo usted mismo. O como yo soy de bruto, o cuando usted le dice a su hijo, bruto, ¿usted es que es bruto o qué? Yo a veces me he arrepentido, porque una vez le dice, piense. No le está diciendo bruto al hijo de uno, piense, ¿usted es que no usa la cabeza o qué? Uno tiene que y a veces no lo dice por mal, sino porque le sacan la rabia, porque a veces no obedecen. Pero tiene que cuidarse mucho en las palabras que dice, porque las maldiciones son palabras. Hay personas que toda la vida crecen acomplejadas, y muchas veces fue por una palabra que le dijo una autoridad, un profesor, que le dice, usted es un bueno para nada, usted es un bruto, no sirve, usted que está estudiando en esta escuela, mejor. Y muchos de esos hombres logran salir adelante. Pero en todo caso, si hay personas que esas palabras lo marcan y son una maldición para esa vida, esa persona, hasta que esa persona lo rompe. Hay personas que dicen, yo no soy así, entonces se autosuperan. Pero esa maldición siempre va a estar oprimiéndole la mente. Entonces, hasta que no la rompas, no se va a lograr salir de ahí. Entonces, Mateo 12, del 36 al 37. Es otro pasaje que dice, yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué estoy hablando esto en la guerra espiritual?
Porque nosotros tenemos que aprender a guerrear, porque el diablo está escuchando todo lo que nosotros decimos. Y el diablo cree tener derechos legales. El diablo, mire, yo se lo digo una cosa: el diablo siempre está buscando un derecho legal para acusarnos delante de Dios. Entonces, si nosotros decimos eso, entonces esa palabra él la toma y dice: es que usted es bruto. Y él mismo pone una sentencia sobre uno, porque es que usted la dijo. Otras veces nosotros tenemos pecados con nuestra boca, estamos hablando de otra persona, o decimos cosas o hacemos cosas, entonces el diablo busca esas obras o esos pecados para ir delante de Dios. Yo le decía a alguien y decirle y oponerse a la bendición, y logran oponerse porque es un derecho legal que él tiene, porque nosotros mismos se lo damos. Todo en el reino de Dios funciona con derechos legales. Es tremendo como todo eso en el reino de Dios funciona. Entonces, sin embargo, de acuerdo a la Biblia, la fuente principal de maldiciones y bendiciones está en la ley. Vamos a leer el Proverbios 28:1. ¿Qué dice Proverbios 28:1? Deuteronomio 28:1. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá, mire esta palabra, esto es importante, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, ¿cuál es la fuente de la bendición? Esta es la fuente de la bendición, y de la bendición dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos. Esa es la fuente de la bendición. ¿Y cuál es la fuente de la maldición? Está en Deuteronomio 28:15. Si usted quiere señalar eso en la Biblia, señálelo. Mire: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, que cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, escuchar la voz de Dios y obedecerle, vienen maldiciones. Y esa es la principal causa de maldición. La bendición se origina ¿cómo? Por escuchar la voz de Dios, guardar y poner por obra sus mandamientos. Y la maldición se origina por no escuchar la voz de Dios y no cumplir sus mandamientos y los estatutos de Dios. Ese es el principal origen de las maldiciones. Yo veo en estos días una persona enferma, totalmente torcida, con dolor. Y yo le dije: mire, Dios, déjeme orar por usted. Y esa persona me dice, casi llorando, del dolor que tenía: yo no creo en Dios. Y muchas veces esas maldiciones vienen por no escuchar la voz de Dios. Ella no está escuchando la voz de Dios. ¿Dios la quiere maldecir? No. Pero Dios pronunció esas maldiciones porque Dios es santo y Dios no puede soportar el pecado. Y el pecado siempre va a producir maldición. Siempre va a producir maldición. El principio de la bendición es reafirmado por Jesús. Jesús reafirma luego el principio de la bendición cuando afirman que sus ovejas escuchen su voz y le siguen. Mire, Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense de las bendiciones. Si ustedes escuchan mis mandamientos, dice: mis ovejas oyen mi voz. Deuteronomio 28:1. Si ustedes oyen mis mandamientos, escuchan mis mandamientos o escuchan lo que yo les prescribo, yo las conozco y me siguen. ¿Qué quiere decir? Y me obedecen y me siguen. Jesús reafirmó el propósito de la bendición. Las ovejas oyen la voz de Dios, escuchan la voz de Dios, escuchan la palabra de Dios. Proverbios 26:2 establece el principio de la maldición. ¿Cuál es el principio de la maldición? Como gorrión en su vagar y como golondrina, mire, como gorrión en su vagar y como golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso? Que la maldición siempre tendrá una razón. La maldición siempre tendrá una causa y una razón.
La maldición, ay, que por qué, ay, no, ¿por qué me vino esto? ¿Por qué? Mire, es que yo soy tan bueno, yo ayudo a la gente y vea cómo me vienen estas maldiciones, que no sé cuántas, y que me está pasando esto. ¿Alguna causa tiene? Puede que no haya sido usted, puede que hayan sido gente de atrás, o algo está pasando con usted, o tiene que revisar si está escuchando la voz de Dios y está cumpliendo sus mandamientos. Que muchas veces decimos, no, es que yo soy muy bueno, entonces Dios le dice, sí, pero entonces la palabra de Dios es la que te muestra lo malo en que estamos. Tenemos que mirar en qué cosas estamos mal. Las bendiciones están del versículo 3 al versículo 13 y las vamos a resumir en tres. Vamos a resumir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas. Versículo 3 al 13 de Deuteronomio. Creo que ese no está ahí, ¿cierto? Deuteronomio 28 del 3 al 13. Deuteronomio 28. Del 3 al 13. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Amén. Entonces, mire las bendiciones. La primera bendición, sin querer, esto lo dice Derek Prince, que es la persona que yo le estaba diciendo que habla de este tema. Él dice, la primera bendición, y la podemos ver ahí, es la exaltación. Es la primera bendición. Léalo, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Esa es la primera bendición. La otra bendición es salud. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de las ovejas. Bendita será tu canasta y artacena de almazar. La segunda es la reproductividad, la reproducción, es decir, que vas a ser multiplicado. Ahí donde está, bendito el cuarto, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de las bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. La prosperidad, bendita será tu canasta y tu artacena de amasar. Está hablando de que tendrás todo lo necesario. Bendito serás tú al entrar y bendito al salir. Eso es prosperidad. Victoria, el versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Mira, esto es victoria, estos son bendiciones y promesas de Dios. Y favor de Dios. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo, como te ha jurado, como cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verás todos los pueblos de la tierra
y verán todos los pueblos de la tierra, esto es exaltación, que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres. Te abrirá Jehová un buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a su tierra en su tiempo, y para bendición toda obra de tus manos. Y prestarás. Muchas veces nosotros estamos pidiendo prestado, pero la Biblia dice que prestarás, que eso es parte de la bendición. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Es como cuando le preguntan a usted: ¿cómo va, mi hermano? Ahí llevándola. ¿Cómo va? Ahí, como decía un jefe mío con el que trabajé yo en derecho acá, le preguntaban cómo decía: not too bad. No muy mal. Entonces muchas veces nosotros las circunstancias están sobre nosotros y nosotros no sobre las circunstancias. Pero él dice: nos pondrá por cabeza y no por cola. Estarás por encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de toda la palabra que yo te mando hoy, ni a diestra ni siniestra, para ir tras dioses ajenos. Entonces, cuando yo miro las bendiciones pareciera que esto cubre poco, pero esto cubre todo lo que nosotros somos. Pero entonces viene la maldición, y con esto acabo, porque este tema no lo vamos a acabar hoy, porque este tema necesita otra sesión, porque necesitamos mirar cómo romperlas. Y que usted las va a identificar. Y como hice la vez pasada, cuando di este tema, léase Deuteronomio 28 y pídale a Dios que le muestre las maldiciones las que usted carga. Y Dios se las va a mostrar. Y las muestra. Sí, porque Patricia, ella al Señor le habló audiblemente. Y le dijo la maldición que la familia de ella estaba cargando. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que lea este que sigue. En su casa lo va a leer, pero yo voy a hacer un resumen. Voy a leerlo rápidamente. Las maldiciones. 28:15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y mire, estos son maldiciones de Dios. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta, tu hartacena de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará sobre ti las maldiciones, quebranto y asombro en todo cuando pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Mire, yo voy a mirar una cosa ahí. En estas maldiciones habla de primera. Y esto, si usted identifica, vamos a terminar y vamos a leer algunas maldiciones para que usted identifique si usted las ve en su vida. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra de la cual entraste a tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. ¿Qué quiere decir eso? Que van a orar y no les van a responder ninguna oración. Cierros de bronce. O sea, Dios no va a responder. Y la tierra que está debajo de ti de hierro, es decir, que no va a producir nada de lo que trabaje. Dará Jehová por lluvia tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos.
qué maldiciones. Pero por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Serás vejado por todos los reinos de la tierra y tus cadáveres servirán de comida a todas las aves del cielo y fieras de la tierra, y no habrá quien los espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera, turbación de espíritu. Esto es lo que está sufriendo la gente hoy en la tierra: miedos, locura, enfermedad, turbación de espíritu, miedo. Palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido, robado por todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viñas y no las disfrutarás. Tu buey será maldito delante de tus ojos y tú comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán como dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otros pueblos y tus ojos lo verán y desfallecerás por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra, el fruto de tu trabajo comerán pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido, quebrantado todos los días y enloquecerás. Entonces usted lee las maldiciones y siguen, mire, son tan tremendas que son demasiado largas pero yo quisiera que ustedes las leyeran en su casa completas. En estas maldiciones, si ustedes las van a leer completas en su casa y le pregunte a Dios cuáles se pueden aplicar a su vida, pero si no las pudiera resumir, las resumiríamos en 7 maldiciones. Primera, colapso mental o emocional o ambos. O sea, tristeza, depresión, ansiedad. Enfermedad repentina, especialmente si es hereditaria, una enfermedad que ustedes tengan hereditarias. Enfermedades hereditarias son maldiciones que vienen de la palabra de Dios, están escritas. Esterilidad, tendencia al aborto, problemas femeninos relacionados, porque ahí hablan de varias cosas. Desintegración del matrimonio, distanciamiento familiar, eso es una maldición. Continuamente insuficiencia económica, una maldición. Propensidad a los accidentes, hay gente que se accidenta a toda hora, eso es una maldición. Una historia de suicidios, muertes prematuras y antinaturales. Entonces, si usted pudiera resumir todas las maldiciones de la Biblia, porque mire, son tan largas que se va. Y tienen que ver con lo contrario a la bendición, pero Dios lo hace más específico, y es que la maldición tiene una capacidad de destrucción tremenda. La bendición, una sola bendición cubre un montón de cosas, en cambio la maldición cae sobre cosas específicas inmediatamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros tenemos que aprender a primero identificarlas, porque nosotros vamos a romper las maldiciones. Por ejemplo, si en nuestra vamos a ver más adelante en la próxima enseñanza cosas específicas, por ejemplo, como la idolatría. ¿Qué tipo de maldición trae la idolatría? La Biblia habla que la idolatría trae pobreza, por ejemplo. La brujería trae problemas mentales y trae enfermedades físicas. Entonces, también trae enfermedades en los huesos. Hay veces que nosotros estamos sufriendo de enfermedades, artritis y esas cosas, y eso viene de atrás. Entonces tenemos que romper esas maldiciones de nuestros antepasados. Por ejemplo, la drogadicción, las cosas de adicciones que nosotros tenemos, eso también son maldiciones. Por ejemplo, lo que hablábamos de la esterilidad en las mujeres o las enfermedades en los aparatos reproductores, es una de las maldiciones que aquí dice la Biblia, que las mujeres iban a ser estériles, que las mujeres no iban a producir, que todo se iba a cerrar. Mire, algo que me pareció tremendo de esto es la gente que ora y no responde, y siente que Dios no le responde. Muy probablemente es que hay una maldición que está operando, una maldición que todavía está impidiendo que la persona reciba de Dios. Entonces por eso no reciben.
Hay veces, por ejemplo, hay milagros que nosotros estamos orando y no pasan porque hay algo que se opone en el mundo espiritual. Entonces, pero nosotros tenemos que pedir, lo vamos a ver más adelante, tenemos que pedir perdón por esos pecados que cometieron nuestros antepasados y cortar maldiciones que ellos mismos hayan pronunciado con su boca o que otras personas hayan pronunciado sobre ellos o que ellos mismos hayan pronunciado sobre nosotros. Porque hay veces un abuelito se enoja con uno y le dice, usted no va a servir para nada, espere que se case y verá cómo le va a ir. Y ahí le manda una maldición. Y esas maldiciones son derechos legales del diablo. Y el diablo toma esos derechos legales y trata de operar en nuestras vidas. Bueno, pero nosotros sabemos que nosotros tenemos la armadura de Dios. Y nosotros tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es más poderosa que todo eso. ¿Por qué les estoy hablando de este tema? Porque vamos a romper eso. Vamos a romper ese tipo de cosas en la vida de las personas. Ese tipo de maldiciones, amén. Entonces esta es la primera parte del tema. Pero antes yo quisiera orar y pedirle a Dios que nos perdone. Vamos a hacerlo también la semana entrante.